Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo queriendo siempre compartir lo que la gracia del Señor también nos otorga. Estoy en mis horas pasivas en mi trabajo. Tengo esta bendición, esta garantía legal de tener tiempo para descansar, pero que yo aprovecho de leer la palabra de Dios, de estudiar las cosas del Señor, de la vida cristiana, reflexionar, pensar en estas cosas, y también de todo ese proceso surge este deseo de compartir con otros lo que la gracia del Señor nos da. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un ejercicio. Este es un ejercicio real, físico, mental, pero que tiene connotaciones espirituales. Y el ejercicio consiste en llevar a la práctica la comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Redentor, a través de su Santo Espíritu. Y quiero compartir la palabra de Dios de una manera muy sencilla, así como que si ustedes estuviesen aquí presentes también conmigo escuchándome, eh, con la salvedad que no están ustedes físicamente para preguntar, para comentar, para debatir fraternamente sobre los asuntos de la palabra de Dios. Quiero compartirles algunos pensamientos, reflexiones sobre capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis. Esta mañana me sentí inspirado a volver a repasar la lectura de la Biblia desde el principio. Y de allí que nacen estas reflexiones, de esta lectura verso a verso. Así que voy a ocupar la versión que tengo físicamente en mi mano, la versión de la Biblia de las Américas, que dicho sea de paso, no difiere demasiado de la gramática, de la ortografía, ni de la forma literaria de nuestra tan amada y tradicional versión de la Biblia en español, Reina Valera 1960. De hecho, la Biblia de las Américas conserva mucho de la Biblia Reina Valera 1960, y en las partes donde ese castellano romántico, elegante, que tiene la Reina Valera del 60, se hace un poquito más difícil de entender para el uso del español en los tiempos modernos, es allí donde la Biblia de las Américas nos otorga un lenguaje más actualizado, más fácil de leer, de entender, de digerir. Vamos allá, como dicen los españoles, en un acento español que yo no tengo, pero ellos dicen así: vamos allá, al capítulo 1 del libro de Génesis. Dice así la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Aquí en estos versículos, en estos primeros 5 versículos, vamos a encontrar la aparición de la mano de Dios, de la mano creadora de nuestro Dios, en relación a lo que nosotros conocemos del mundo físico, el universo, el planeta Tierra, la atmósfera. Y comienza Dios creando la luz. Pareciera ser, en estas cosas donde no hay una claridad bíblica,
yo uso y lo he aprendido de muchos comentaristas, de eruditos bíblicos. Yo soy un alumno de ellos. eh, la expresión pareciera que, cuando la Biblia no es clara, es mejor usar esa expresión que llegar a decidir por una u otra alternativa, así como con plena seguridad, como que si nosotros pudiéramos añadir algo a la verdad de Dios. Yo uso esa expresión, pareciera, da la impresión que la Biblia está hablando de esto o de lo otro. Eso cuando no hay una certeza absoluta, porque convengamos que somos seres finitos, que somos limitados y que no tenemos todo el conocimiento absoluto que quisiéramos tal vez tener. Pero en la gracia de Dios vamos hasta donde el Señor nos permite. En estos primeros versículos pareciera que esta creación de la luz tiene que ver con la creación del sol o del sistema solar, aunque más adelante, en unos versículos más adelante, se nos va a decir que Dios creó el firmamento, creó la luna, creó el sol y las estrellas para que alumbraran sobre la tierra, para distinguir entre día y noche. Pero parece que el texto bíblico o el escritor inspirado por Dios va siendo como un juego de palabras. De hecho, en el primer capítulo de Génesis se nos dan un relato de la creación más bien global, más bien general. Y en el capítulo 2 se entra en algunos detalles de cómo Dios hizo lo que hizo o qué es más específicamente lo que Dios hizo en el primer capítulo. Así que aquí parece que esta creación de la luz tiene que ver con la creación del sistema solar, de este sistema luminoso que hace posible que haya una distinción entre la luz y las tinieblas, o que hace posible que las tinieblas dejen de prevalecer de manera absoluta. Porque, vuelvo a repetir la expresión, parece ser que esa información de que en un principio la tierra estaba como desordenada y vacía, tiene que ver con una suerte de oscuridad, de tiniebla. Cuando Dios crea la luz, entonces esa tiniebla tiene que retroceder, tiene que ocupar otro lugar que no es absoluto. Eso con respecto a lo que se hizo en ese primer día de la creación de la luz y de esta separación, ¿no? Que da lugar, ¿no es cierto?, a la luz y a las tinieblas, y que da lugar, ¿no es cierto?, al día y la noche en el contexto de lo terrenal. Sigamos leyendo y reflexionando un poco sobre lo que leemos. Entonces dijo Dios, versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Esa expresión "y fue así", tan chiquitita, tan breve, la verdad es que es un excelente resumen de lo intrincado que puede ser para nuestra mente tan solo imaginar cómo fue el proceso de creación de cada una de las cosas que Dios creó. Simplemente se dice, y fue así, nada más. Porque entrar a explicar, creo yo, que excedería a todos los libros existentes en la historia de la humanidad, y todavía quedaríamos muy cortos de mente para entender en detalle cada proceso que involucra la aparición, la creación de las cosas que nos relata la Biblia. Y fue así.
nos encogemos de hombros. Fue así. ¿Ah? Un día vamos a conocer en detalle esos procesos intrincados de la creación de Dios. En este segundo día, lo que ocurre es que Dios separa las aguas y todo parece indicar que en una primera instancia las aguas envolvían por completo el planeta Tierra, es decir, no había tierra o material seco, solo estaba el agua envolviéndolo todo. Y Dios hace una separación, deja aguas aquí en el globo terráqueo, que conocemos nosotros como el planeta Tierra, y deja unas aguas en lo que nosotros conocemos como la atmósfera, o lo que la Biblia llama también cielo. Existe la teoría que se llama la teoría del manto. Recuerdo haber leído varias veces un libro muy interesante, que no tengo aquí a la mano porque estoy en mi trabajo, pero está en mi biblioteca. Algún día lo voy a publicar para que usted por lo menos lo busque. Es un libro antiguo en todo caso. No es muy habido en las bibliotecas o en las librerías cristianas. Es un libro de hace varias décadas que presenta la teoría del manto. La teoría del manto consiste en que en la atmósfera quedó una cantidad de agua, probablemente pulverizada o en forma de nube, que envolvía el planeta y que hacía, entre otras cosas, posible el clima tropical o templado que en algún momento cubrió todo el planeta Tierra. Es decir, en un principio la Tierra no tenía ni estaciones ni diferentes climas. Había solo una estación y un solo clima que hacía posible, entre otras cosas, una vida sobreabundante. Pero esta teoría del manto plantea la hipótesis de que cuando vino el juicio de Dios del diluvio, el texto bíblico nos habla y nos dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas, así dice la Reina Valera del 60. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, lo que parece indicar que esta agua contenida como un manto que envolvía la tierra se precipitó sobre la tierra en forma de lluvia torrencial e imparable. Ahora, la tierra después de eso quedó sin ese manto de protección que algunos científicos creacionistas piensan que, entre otros beneficios, ese manto de agua en realidad filtraba de una mayor forma a la que conocemos hoy día los rayos solares, de tal manera que hacía posible, entre otras cosas, que la vida del hombre mismo, del ser humano, fuese muy prolongada porque no envejecía. Y la ciencia, creacionista o no, en los días actuales, ha podido establecer que nuestro envejecimiento físico se debe a la acción de los rayos del sol, principalmente. Entonces, bajo la teoría del manto, ese manto de agua que estaba en los cielos protegía al ser humano, hacía su vida perdurable de muchos años. Podemos mirar los antecedentes bíblicos, Matusalén, Adán, Noé mismo, vivieron 600, 900 años, 800 años. Bueno, cuando este manto desaparece por la acción del diluvio, del juicio de Dios, entonces la vida del hombre, la Biblia dice, se acorta a unos 120 años y progresivamente se va haciendo más breve hasta llegar a los 80 o 90 años más o menos como máximo, producto del envejecimiento. Entonces, en este segundo día, Dios separa estas aguas, deja en la tierra las aguas que conocemos hoy día como océanos y mares, y deja una cantidad indeterminada de agua suspendida en la atmósfera, que es este hipotético primer manto de protección que el planeta tuvo. Sigamos leyendo, vámonos al tercer día.
a ver si el tiempo de atención nos alcanza. Entonces dijo Dios: júntense en su lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Otra vez nos encogemos de hombros. Y fue así. ¿Cómo se hizo eso? Lo desconocemos, pero fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y otra vez nos encogemos de hombro, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. De lo que hemos estado leyendo, un detalle no había comentado, que aquí tenemos un ciclo de días que se llama técnicamente días lunares o que dan origen a un calendario lunar. Ese calendario lunar es el que todavía usan los israelitas y que lo vamos a ver también en el resto del relato bíblico. Ellos contaban los días desde el atardecer hasta el atardecer. Eso era un día. No como nosotros en Occidente y en casi todo el mundo, que contamos los días por horas y que la contamos desde las 0 horas a la medianoche, llamamos nosotros, hasta las otras 24 horas, y así tenemos un calendario más bien solar. En la Biblia esto comienza con un ciclo que se le llama un calendario lunar. De tarde a tarde se marcan los días. En este tercer día, Dios, por su infinito poder, que se resume en esa expresión, y fue así, ordena que el océano o el agua que envuelva la tierra retroceda o baje su nivel. No lo sabemos, al menos yo no lo sé, pero da la idea, da la impresión, pareciera que el relato bíblico nos indica que el océano bajó sus niveles y dejó a la vista unas porciones de la tierra, digamos, como la Biblia lo dice, tierra seca o lo seco, a lo cual Dios llamó tierra. O lo otro que pudo haber pasado es que esas porciones, por el poder de Dios, se elevaron y quedaron a la vista. Lo cierto es que se produce todo este procedimiento sobrenatural y maravilloso que da como lugar a lo que ya nosotros vamos conociendo, que es nuestro paisaje, pero hay que tener en cuenta que muchas pruebas científicas, geológicas y de todas esas ciencias que estudian el planeta, dan cuenta de que en algún momento la tierra propiamente tal o lo seco que nosotros conocemos era solo una porción de tierra. Tal vez ustedes han escuchado la expresión científica, no es bíblica, es científica, del planeta Gondwana, que quiere decir o que identifica con esa palabra a una sola porción de tierra que muy probablemente, y vuelvo al libro de la teoría del manto, muy probablemente durante el diluvio, el juicio de Dios, se quebró o se fragmentó en lo que hoy día conocemos como continentes. La teoría del manto plantea a partir del relato bíblico, ya hablé delante, sobre la precipitación de las aguas que quedaron arriba en la atmósfera, se rompieron, ¿no es cierto?, o se abrieron las cataratas de los cielos, pero también el relato bíblico dice que se rompieron las fuentes de las aguas, algo así como el cántaro que contenía los mares fue roto, lo que parece indicar que allí se formaron estas llamadas placas tectónicas, que al final quedaron como flotando sobre un núcleo y comenzaron a moverse
Y ese movimiento cataclísmico, catastrófico en su minuto, en el juicio de Dios que conocemos como el diluvio universal, dio forma a este rompecabezas que conocemos hoy día como los continentes y que da lugar a lo que también conocemos como el mapa mundi, que es este mapa del planeta pero en plano, y que si imaginariamente juntásemos nosotros esas partes del rompecabezas, parece que calzan, de tal manera que todo parece indicar que en algún momento originalmente hubo solo una porción o un solo continente en el principio, ¿no? Sobre esa porción de tierra, Dios ordena, según el relato bíblico, que aparezcan, ¿no es cierto?, los árboles frutales, las hierbas, todos con sus semillas. Ese es el relato del tercer día. Dios ve que todo esto es bueno, ¿no es cierto? Y que eso que Dios dice que es bueno, creo yo que debemos entender que nos está diciendo el escritor bíblico, no es que Dios haya estado experimentando, sino más bien que nos está queriendo transmitir la idea de que todo esto tenía un equilibrio, que había un equilibrio perfecto, que todo armonizaba, que lo que Dios estaba creando era armónico, no necesariamente la opinión de alguien que hipotéticamente experimenta y se da cuenta que es bueno. No, más bien esta expresión "y vio Dios que era bueno" nos quiere transmitir el hecho de que en realidad todo lo que Dios estaba creando era armónico. Sigamos avanzando y pasemos al cuarto día. Vamos a ver si en un solo video abarcamos la semana de la creación. Vamos a ver. Versículo 14. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para dominio del día, y la lumbrera menor, lo que conocemos como luna, para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, que era equilibrado, que era armónico. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Bueno, en este día aparecen todos estos llamados astros celestiales, creados por Dios y ordenados por Dios o dispuestos por Dios de tal forma que todo esto forma un equilibrio. Y aquí el escritor bíblico más bien nos anticipa lo que iba a venir en el futuro, porque nos habla que estos astros han sido puestos por Dios para señales, para señales. Los libros de historia, los que estudian cartografía, geografía, en fin, saben, y nosotros algo conocemos de eso, como sobre todo en la antigüedad, aunque hoy día todavía se utilizan las estrellas durante la noche para orientación. Parece ser que el relator bíblico nos quiere decir eso. Y sean para señales. Es decir, parece ser que lo que hoy día se llama como las constelaciones de las estrellas, Dios las ha permitido o las ha dispuesto para que el hombre tenga señales en el cielo y para estaciones. Las estaciones en el principio no existían. Vuelvo a la teoría del manto. Había un solo bloque de tierra, una sola atmósfera, un solo clima, de tal manera que no había invierno, otoño, verano. Eso aparece en la Biblia después del diluvio, pero aquí ya lo está anticipando. Y bueno, y para días y para años. Todavía aquí no aparece el calendario, pero ya el relator bíblico también nos anticipa que se iba a establecer
un mecanismo, un método a través del cual contabilizar grandes periodos de tiempo. Por el momento se contabiliza como la tarde y la mañana un día, pero nos anticipa el relator bíblico que va a venir después otros periodos mayores de tiempo. Bueno, vamos a conocer después las semanas, ¿no es cierto? Los meses, finalmente los años, los siglos, los milenios, entre otras cosas. A ver si avanzamos al quinto día, si no se nos escapa algo. No, creo que no, aunque yo espero que el Señor a ustedes también les revele mucho más. Versículo 20. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra y en la tierra, a ver, leo de nuevo, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo. Aquí aparece por primera vez la expresión de una bendición, ¿no? Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Qué hermoso ver cómo la procreación es una bendición de Dios. Más adelante en el capítulo 2, que será tema de un segundo video, vamos a ver que pasa lo mismo con el hombre y la mujer. Dios los forma, Dios los crea y los bendice diciéndoles: multiplicaos, fructificad. De tal manera que la procreación no es solo una cuestión de preservación de las especies, entre ellas la humana, sino que es una bendición de Dios, y eso nos conecta con un dicho de David en los Salmos, ¿no? Que herencia de Dios o de Jehová el Señor son los hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos en relación a las flechas que llevaba el cazador en su bolsito, en su aljaba, ¿no? Herencia de Dios, de Jehová son los hijos. Son como las flechas o las saetas de la aljaba del cazador. Bienaventurado el hombre que tuvo muchos hijos, ¿no? Esto aparece como un muy poderosísimo contraste hacia un mal tan grande, tan horrible como el aborto. Las manos derramadoras de sangre. Si hay algo que Dios aborrece, entre otras muchas cosas, están las manos derramadoras de sangre inocente. La bendición de Dios en un principio: multiplíquense, fructifiquen. Bueno, del quinto día, ¿qué podemos pensar, reflexionar o decir? Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Los científicos, creacionistas o no, dan cuenta de que en algún momento el océano, los mares, estuvieron tan llenos, tan saturados de vida, que por distintos procesos que Dios ha permitido, muchos de esos mares o grandes porciones de agua se secaron, y que al secarse dejaron sobre la tierra unos mantos inmensos y muy gruesos de restos de esta vida sobreabundante en el mar. Muchos de esos depósitos hoy día son los llamados salares o las fuentes de salitre o las fuentes de litio, que en muchas partes del mundo son sobreabundantes. Todo parece indicar que por el paso de los siglos y de algunos milenios, todo ese material, todos esos seres vivientes que sobrepoblaron los océanos, se secaron, se descompusieron, se acumularon y hoy día están presentes en estas sales minerales
en estos sedimentos, ¿no es cierto? En estas tierras donde hay, en mi país se llaman cal, que es una suerte como de polvillo blanco. Hace poco por ahí vi un reportaje de cómo un emprendimiento en el sur de Chile tiene que ver con el acumular todas las conchas de los mariscos y mediante mecanismos artificiales procesarlas y convertirlas en polvillo, y ese polvillo hoy día lo están vendiendo como fertilizante. De tal manera que todo parece indicar que esta sobreabundante vida marina, parte de ella quedó después de muchos procesos geológicos depositada en estos lugares, bueno, para provecho también del hombre en los años venideros y en la actualidad también. ¿Qué diremos de las reservas de litio? Que es lo que está más de moda. En su momento la moda fue el salitre, el gran abono con que el mundo alimentaba la tierra para poder después cultivarla. En el día quinto, estos mares se poblaron de seres vivientes, ¿no es cierto? Y los cielos se poblaron de muchísimas aves. Avancemos al día sexto, el último día de la creación. Versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Eso ocurre ya para el sexto día, en donde va a aparecer la máxima creación de Dios sobre el planeta, versículo 26. Pero es tan máxima la creación que hay unos detalles que se nos dan que no se pronuncian antes. Aparece por primera vez la expresión plural y dijo Dios. En el hebreo esta palabra Dios es Elohim, que es una suerte como de Dios en plural. No es Dio, es Dios. Esa S nos muestra que este es un Dios trino, pero que a la vez es uno. ¿Ah? Una cosa bien compleja para nosotros. De este lado de la eternidad no la vamos a entender por completo. Pero la Biblia nos enseña que nuestro Dios es uno, pero es tres a la vez, que es tres, pero es uno a la vez. La Trinidad o la doctrina de la Trinidad. Y dijo Elohim, dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, plural, como que el trino Dios está conversando consigo mismo en estas tres personas que después vamos a conocer en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Esto es impactante. Nosotros somos la imagen del Creador. Es algo realmente que nos debiera llevar a quedar impactados. Somos imagen del Creador. O sea, Dios escucha, Dios ve, Dios habla, Dios respira, Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene una estructura, obviamente muy superior a la nuestra, pero nosotros somos una imagen, somos un reflejo de la estructura de Él. Y también nos habla de conforme a nuestra semejanza. Así como Dios es trino y a la vez es uno, nosotros también somos trinos. Espíritu, alma y cuerpo, pero mi espíritu no anda por un lado, mi alma por otro y mi cuerpo por otra parte. No, soy una trinidad, pero a la vez soy un solo ser. Esto es algo maravilloso, definitivamente algo que escapa a la mente humana poder comprenderlo del todo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es allí cuando Dios le da la mayordomía al género humano de administrar todo lo que ya Dios ha creado. Creó pues Dios al hombre a imagen suya,
A imagen de Dios lo creó, esto es una reiteración del escritor, varón y hembra los creó. Esta es la parte general de la creación del ser humano. Capítulo 2, versículo 4, va a venir el detalle y allí se nos va a hablar del polvo de la tierra, de la costilla de Adán, pero aquí estamos en la parte más bien general. Y los bendijo Dios, segunda vez que Dios bendice en el relato bíblico. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto servirá de alimento. Este es el primer versículo que nos da a entender que el hombre en su estado original era herbívoro, o más bien dicho, como en un lenguaje nuestro más actual, vegetariano, no vegano, vegetariano. El hombre no consumía carne. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les es dado toda planta verde para alimento. Es decir, no habían animales carnívoros en un principio. Es decir, el león como tal no comía carne o no cazaba animales para comérselos. Sencillamente se alimentaba de la hierba. Esto nos hace saltar así mentalmente en forma muy rápida a escritos sagrados como los de Isaías, Apocalipsis y otros que nos hablan de cómo todo este orden actual va a ser reestructurado por Dios para volver a este principio. Y en el milenio vamos a volver a vivir en la armonía del principio de la creación de Dios. Esto también es maravilloso y debiera llenarnos de esperanza. El versículo 30 culmina con nuestra encogida de hombros y fue así. El versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Dios observó, ¿no es cierto?, que todo estaba en armonía, que todo estaba en equilibrio, y el capítulo 2, que continúa con el relato del capítulo 1, nos dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo, tercera bendición, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hasta ahí vamos a dejar este video para reflexionar sobre este reposó. En el hebreo, el reposo es la palabra Shabbat, Shabbat, que no es lo mismo de sábado, ¿no? Aunque parece que hubiese una similitud lingüística, Shabbat, sábado, Sabbat. Shabbat es la voz, la fonética de la palabra hebrea que se puede traducir como reposo. Ese reposo no es un reposo bajo el concepto que nosotros tenemos de reposo, de descansar, de dormir físicamente, de levantarse más tarde, de tomar vacaciones, de sentirse libre de toda obligación. No. El reposo de Dios que se transmite en el Shabbat, ¿no es cierto?, en ese día específico de la semana hebrea en que los israelitas tenían también que reposar, tiene que ver con el sentido de contemplación y de adoración. En el caso de Dios, Dios no se adoró a sí mismo, Dios contempló la obra de sus manos, la contempló con reflexión, con gratitud, con una suerte de reflexión profunda, de complacencia sana, sacrosanta, respecto de todo lo que había creado. Dios ahora establece para el hombre, a través de Israel, también un día
de contemplación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en la actualidad reposar? Bueno, nuestro Shabbat no es un día de la semana. Nuestro reposo no es un día de la semana. Nuestro reposo es Jesucristo. Él es nuestro reposo, es decir, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, gracias a Jesucristo y su obra redentora, nosotros debiéramos siempre estar reflexionando, contemplando, reposando nuestro ser interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra razón debiera estar reposando en la magnificencia del Dios que nos ha redimido y del Dios que nos ha creado. En eso consiste este ejercicio. Yo ahora estoy aquí solo. No hay nadie a mi alrededor en esta habitación, en esta sala de descanso. Estoy hablando por 40 minutos y 57 segundos como loro, solo. Si alguien me ha visto, debe estar pensando, este caballero está mal, este señor está hablando solo, tiene algún problema psíquico o mental. La presencia de nuestro Dios es real. Él está en nosotros y con nosotros. Yo no estoy solo grabando esto. Yo estoy reflexionando a viva voz y lo estoy compartiendo con ustedes, pero yo estoy en comunión con Dios. Yo estoy reposando mi ser interior. Estoy leyendo su palabra y contemplando sus maravillas a través de ella. Antes de grabar este video estuve cerca de 1 hora hablando solo con la palabra de Dios y con mi Dios, con su Dios, con nuestro Señor y Creador. Yo lo quiero invitar, mi amada hermana, mi amado hermano, mi amiga, mi amigo, a ejercitarse en esta disciplina de hablar con Dios. No es solo de rodillas, es 24/7. Todos los días usted puede tener esta comunión con el Dios de la Biblia, con el Creador, con su Salvador, con su Redentor, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Nosotros culturalmente acuñamos conceptos. Uno de esos conceptos es Dios Padre, número 1, Dios Hijo, número 2, Dios Espíritu Santo, número 3. Y creemos que entre ellos existe este escalafón. Pero eso no es así. Una forma humana muy limitada de representar a Dios es a través de un círculo, no es un corazón, es un círculo, donde Dios se mueve igual en 3 personas y es un círculo cerrado que es a la vez un solo Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, Jesucristo mora en mí. Y el Señor dijo, busque la cita en los Evangelios, le dijo a aquellos discípulos que le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Es decir, usted y yo, por difícil, por complejo que sea de llegar a entender, por el Espíritu Santo morando en nosotros, nosotros tenemos también a Jesucristo, el Hijo de Dios, y tenemos al Padre, porque ellos son uno. Entonces, yo los invito a tener comunión con el Dios trino de la Biblia. No importa que alguien le diga loco o loca, hable con él, cante para él o con él. Mire, yo trabajo, yo vivo mi vida de hogar, de familia, siempre con el ingrediente de que el Señor está conmigo de una manera real, física incluso, pero invisible a estos ojos humanos. Pero Él se sienta al lado mío, Él está acá, está detrás de la cámara de mi celular, está detrás mío, está a mis costados, está sobre mí, está debajo de mí. Dios lo abarca todo y yo hablo con Él, así como estoy hablando con ustedes a través de esta tecnología.
Y yo la invito, mi hermana, mi hermano, a hacer este ejercicio edificante, sagrado. Tengamos comunión con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Dios Creador. Hable con Dios todo el día, todos los días. Verbalmente es un ejercicio saludable. También lo es mentalmente. Hable, pregúntele al Señor, cuéntele su vida, su día a día, sus traumas, sus penas, sus dolores. Cuéntele sus alegrías, sus éxitos, sus logros. Plantéele sus dudas. ¿Qué dices tú, Señor, sobre esto? ¿Qué piensas tú? Como dice algún comentarista bíblico ya antiguo. Debiéramos pensar, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Para eso hay que preguntarle al Señor, Señor, mira, tengo que dar una respuesta, tengo que hacer un trámite, tengo que ir, tengo que venir, tengo que salir, tengo que entrar. ¿Cómo lo harías tú? Así de simple, Señor, enséñame. Señor, dime, ¿qué decisión tomarías tú frente al problema que tengo? ¿O cómo vivirías tú si eventualmente te hubiese visitado una enfermedad catastrófica? ¿Te hubieses desesperado? ¿Te hubieses vuelto loco? ¿Estarías llorando a mares? ¿Cómo vivirías tú este problema? Hipotéticamente, si a ti te faltara plata, Señor, si llega el fin de mes y si tú no tuvieras cómo sustentar los gastos de una familia, ¿qué harías tú? Enséñame para yo hacerlo. Yo que estoy sujeto a los recursos, yo que estoy sujeto a las enfermedades, yo que estoy sujeto a tantos problemas y a tantas limitaciones, enséñame, Señor, cómo pensar. Así es como alimentamos nuestro ser, así es como nos llenamos del Espíritu Santo, así es como crecemos en madurez hasta llegar a tener la mente del Señor. Yo quiero invitarlos, motivarlos, estimularlos. No sé si me falta ser más efusivo, pero yo quiero decirle, mi hermana, mi hermano, busca la comunión con Dios por su Espíritu, a través de la Santa Biblia, de la palabra de Dios. Búscala, escucha a tu Dios. Él está aquí. Esta es la boca de Dios. Escúchala y verás cómo tu vida sube a niveles superiores y cómo el Señor va por delante de todo y avanzamos hacia el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. En otro video voy a hacer el capítulo 2 de Génesis. Y no sé, tal vez el Señor me esté inspirando para ir capítulo tras capítulo haciendo estas meditaciones y reflexiones sobre la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Vuestro hermano Nelson, la voz que clama en el desierto. Si pudiera mostrarles todo el desierto que me rodea, ustedes entenderían el porqué de ese título, la voz que clama en el desierto. Que el Señor les guarde, la paz de Dios sea con todos nosotros, ahora y siempre. Para nuestro Dios, la honra, la gloria y la eterna alabanza. Amén, así sea.